el portal del periódico español El País. Un reportaje que invita inmediatamente, seduce para leerlo completo y después nos obliga a buscar al autor material e intelectual de esta pieza periodística que tiene un gran valor. Estoy saludando y hablando bien de Carlos Carabaña. Él es periodista de este diario español El País. Carlos, usted lo puede ubicar, lo puede localizar a través de sus redes sociales. Es @ccaravania con Y al final. Ese es su Twitter. @ccaravania. Y ahí lo íbamos a poner en pantalla. Lo ponemos en pantalla. Pues ahorita, de una vez. Carlos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Pepe. No, gracias a vosotros por la invitación a la charla. Perdón, es que está mal puesto. Bueno, está bien. Te estamos buscando porque nos llamó mucho la atención todo el estudio que implica un gran trabajo de investigación periodística sobre el tema de la red de Huachicol, la red de Huachicol fiscal, donde das a conocer unos datos que son verdaderamente sorprendentes. Es una red criminal orquestada desde la Marina Armada de México y cómo traficaban los buques petroleros millones de litros de combustible de Houston a Tamaulipas, Carlos. Ya me imagino que te llevó bastante tiempo juntar todas las piezas de este conflictivo rompecabezas. Sí, o sea, al final es complejo cuando uno empieza a adentrarse, ¿no? Digamos, dentro de estos esquemas de los que yo en principio pues no tenía ni idea. Lógicamente, ¿no? O sea, fue a raíz de justamente del Challenge Procian cuando comenzamos a prestar atención y a mirar y a recopilar información, buscar datos para poder retratar de la mejor manera este problema, que es la verdad que es un problema fiscal terrible para México, porque una parte creo que tenemos que recordar es que cada vez que un buque de estos deja de pagar impuestos, eso supone menos carreteras y menos servicios públicos para el país. Entonces, no es solamente Claro. que se queden ahí, o sea, es una afectación grande para el país. Económicamente, Entonces, tú señalas unas frases, unos números que son terribles. Estás diciendo que se estima que ejecutaron cuando menos 69 operaciones de contrabando que involucraron 564 millones de litros de combustible y generaron beneficios ilegales de unos 150 millones de dólares, es decir, unos 3,000 millones de pesos. Y esto habría representado, estoy leyendo textual, habría representado hasta el 30% de todo el combustible vendido ilegalmente en 2024, dando un daño fiscal tremendo, otra cifra fuerte, en más de 6,200 millones de dólares a la economía mexicana. ¡Sas! exactamente, sí, y es que es eso, es que estos daños fiscales además son consecuencias reales. O sea, en servicios públicos principalmente, y en menos capacidad fiscal de las autoridades mexicanas para poder operar programas. Y todo esto era Eh, toda una red criminal encabezada por los hermanos Farías Laguna, parientes políticos del que era secretario de Marina en el sexenio pasado, Rafael Ojeda Durán. sí, exactamente. O sea, lo que nosotros vimos es, a raíz justamente de la llegada de este buque, del buque Procian, lo que encontramos vimos qué empresas se habían encargado de importar y exportar y quién había gestionado en estos envíos, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces lo que hicimos fue, obtuvimos una base de datos de aduanas justamente de envíos y entradas en México a través de las aduanas y localizamos los envíos que tenían las características exactamente las mismas que el Challenge Procian. Esto es decir, mismas empresas, misma cantidad arancelaria, misma fracción arancelaria, mismas agencias, que llegará además por las aduanas que nosotros teníamos identificadas. Y después obtuvimos a través de transparencia las bases de datos de los arribos de barcos a las aduanas marítimas de México. ¿De acuerdo? Barcos, dices tú, que venían de Houston a Altamira, Tamaulipas o a Tampico, Tamaulipas. Y también a Ensenada y también a Sonora. Porque no recordemos que el relato oficial te habla justamente de eso, te habla de una aduana, 31 barcos. Y ¿De acuerdo? usaban documentación falsa para Sí, simular una importación de aditivos para lubricantes. claro, aquí el truco es justamente eso. Tú no pagas el impuesto especial sobre la producción y servicios, que es el IEPS.
Entonces te ahorras unas cantidades ingentes de dinero, porque por cada litro de combustible más o menos que importas, tú tienes que pagar, según el año, entre 5 y 7 pesos, ¿de acuerdo? Depende un poco del año como esté. Entonces, cuando tú haces una importación, cuando tú de pronto vas a una comercializadora, le compras combustible y cuando lo metes a México dices, no, no, esto es otra cosa, no tiene nada que ver, tú cuando lo vendes en México te estás sacando un beneficio potencial gigante al final, porque hablamos, por ejemplo, el Shell Procyan que tenía 10 millones de litros. Esos son 50 millones de pesos en impuestos no pagados o ahorrados, que tú tienes de un beneficio mayor sobre la venta. No, pues imagínate si en Estados Unidos un litro, tomando el precio de un galón, lo reducimos a un litro, son más o menos como unos 13 pesos. Y en Pues México sí. el límite son 24. Imagínate la ganancia para vender guachicol petrolero, por ejemplo, ¿no? Para Mm. lo que significa de ganancia, es decir, más de casi 10 pesos por cada litro. Pero te quería comentar algo. Esta es como una telaraña, ¿no? Una red de araña que involucra a quiénes, además de los marinos. Hay una parte, o sea, esta red efectivamente estaba comandada por marinos, ¿de acuerdo? Por los hermanos Farías Laguna, justamente los sobrinos políticos de Ojeda Durán. Pero además hay otra parte que son los jefes de las aduanas donde sucedía, que también eran marinos, ¿de acuerdo? Y luego nosotros, pues bueno, a lo largo de la realización de este trabajo, pues uno va hablando con gente que trabaja ahí dentro y conoce, ¿no? Entonces, un, acabamos conociendo a trabajadores de aduanas que nos contaron cómo operan esto, contaron cómo ellos vieron que opera este tipo de esquemas corruptos. En Entonces, de complicidad repente, con agencias navieras, claro. agencias navieras, aquí básicamente lo que te dicen los agentes navales es que todo el mundo sabe. Porque, por ejemplo, la empresa que exporta tiene que poner en sus papeles que lleva aditivo fiscal, que lleva aditivo para lubricantes, no que lleva gasolina. La empresa que importa, lo mismo. La naviera, lo mismo. El agente aduanal, lo mismo. Luego, los marinos, cuando llegas a la aduana, saben lo que está pasando. Y luego, en la operación aduanal, hay varios funcionarios de la propia aduana que tienen que estar involucrados sí o sí. Sí o sí. Por ejemplo, nos decían que un caso muy claro era lo que son los verificadores y los encargados de operación aduanal, que son la gente que en caso de que haya algo raro revisa el barco. Decían, esa gente tiene que estar metida, sí o sí, porque en Claro. caso de que revisen el barco tiene que estar. Y luego, por ejemplo, te le dan otro personaje que yo no tendría en cuenta, pero luego te das cuenta que sí, que son los encargados de las cámaras de seguridad. Porque justo te ponía un ejemplo. Tú imagínate que ves entrar a un barco que supuestamente trae otro tipo de carga, 300 pipas, a descargar 300 pipas de una empresa de gasolinas a llevarse la carga. O sea, pues si uno es honrado, digamos, en su puesto, ve eso y lo reporta a las autoridades y dice, oye, aquí está pasando algo raro. Por eso Sin duda, necesitas. como dices tú, Carlos Carabaña, este ha sido el mayor golpe anticorrupción en el sexenio de la presidenta de la República, ¿no? Pero aquí se dio un golpazo a la credibilidad y la influencia de la Marina, ¿no? Sí, pues al final, cuando se les entrega las aduanas, las terrestres al ejército y las navales, las náuticas a la marina, se hace sobre dos supuestos. Uno es su eficacia, ¿no? Digamos, y otra, la incorruptibilidad. Estos dos supuestos han quedado en entredicho. La incorruptibilidad, lo estamos viendo, digamos, no hace falta explicarla. Y la eficacia, en una de las notas justamente que sacamos previas de esta investigación, que tiene varias entregas, fue que los marinos han logrado decomisar únicamente desde que están al frente de las aduanas 40 millones de litros de huachicol fiscal en las aduanas. Es decir, si tenemos en cuenta que, que el huachicol fiscal se supone que pueden ser unos 18.000 millones de litros al año, Es algo increíble, ¿no? básicamente es que, pues, que soy que estén es nada, ¿sabes? O sea, digo. Es un lodazal y es un Mm. dineral y es una red donde al momento hay 14 implicados, pero seguramente esto va a seguir avanzando a todos lados, para todas las partes involucradas. Me refiero a aduaneros, como lo has dicho, navieros, empresarios de combustibles, en fin, obviamente funcionarios de la Armada, de la Marina Armada de México, etcétera. Ojalá y caigan todos los que deban de caer para ver hasta dónde llegaba esta red de corrupción. Golpazo, pues,
a favor de la lucha contra la corrupción por el gobierno de la presidenta de la República. Es sin duda el golpe más fuerte en lo que va de los casi el año de gobierno, ¿te parece? Sí, desde luego, yo creo que es de los golpes más fuertes porque además, o sea, la implicación que tiene involucra una institución muy respetada como es la Marina y además, pues yo creo que no, si miramos las cifras, se me hace muy difícil creer que esta sea la única red que está funcionando, la verdad, dentro de aduanas y cosas por el estilo. Entonces yo creo que hay más redes operando o que están paradas, que es hacia donde nos debería llevar. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por aceptar la invitación para comentar este trabajo periodístico de primer nivel que hoy está publicado en tu diario El País. Nada, a ti, Pepe, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Carlos Carabaña, periodista del diario El País. Su Twitter, @ccaravania con Y al final. Es el periodista que realizó este tema de la red de huachicol fiscal, cómo es esta red criminal, quiénes están involucrados, desde cuándo se llevaban a cabo estas operaciones. Él menciona el año 2023, le digo, no tiene mucho, 2 años, pero ya ha hecho no millonarios, multimillonarios. Ilegalmente, claro, a una enorme cantidad de delincuentes donde altos mandos de la Marina eran los capos de Tuticapi. Nos vamos al corte y volvemos enseguida. ¿O tienes algo? Pues nada más que de acuerdo con las estimaciones de algunos expertos en cuestiones fiscales, en el sexenio pasado, por cuestión del huachicol fiscal, México dejó de recibir por IEPS e IVA más de 600,000 millones de pesos. Nada más por IEPS e IVA. De ese tamaño es el problema, de ese tamaño es el golpe, de ese tamaño es la telaraña. Imagínense el tamaño de la araña. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.